Iron Man es tranquilamente de los 5 héroes más populares de Marvel, popularidad que ha incrementado con el ascenso del cine de superhéroes y la interpretación del actor Robert Downey Jr. en el universo cinematográfico de Marvel. A lo largo y ancho de YouTube existen varios icebergs dedicados a un héroe en específico, como puede ser Spider-Man, Superman, Daredevil y Batman, del cual hay más de uno y me pareció apropiado realizar uno de Iron Man. Y con realizar, no me quiero llevar todo el crédito, ya que me gustaría dar créditos al usuario de Facebook David Medina en el grupo de compra y venta de cómics, ya que él realizó enteramente el iceberg, además de algunos datos que yo personalmente agregué. Así sin más, acompáñenme a revisar mi segundo video de un iceberg. Trucoteca.com, es una página que existe y su función es dar trucos, consejos etc. sobre videojuegos. El chiste es que esta página usaba como banner a un friend de Tony Stark de la película de Spider-Man Homecoming. A partir de eso, se ha asociado a Tony Stark con el nombre Trucoteca.com, siendo el meme más conocido del personaje, junto con el de Tony Man, el Mr. y el de Jarvis. Te dije que era bueno. Es un concepto planteado para la personalidad de Tony Stark, en Iron Man número 128, o también llamado como el demonio en la botella, en donde gracias a la presión de los Avengers y al provocar la muerte de Titanium Man, Tony cae en su vicio por el alcohol, lo que por poco hace que caiga en bancarrota y deambule ebrio por las calles. No sería hasta que el Capitán América lo hizo entrar en razón que Tony disminuyó esta problemática. Por el constante cambio de escritores es que se olvida y retoma esta problemática a conveniencia. Y como dato, esta historia estuvo a punto de ser adaptada para la película Iron Man 2, pero se desechó porque ya había planes de formar a los Avengers eventualmente y solo se hizo un pequeño guiño a esto con la escena de Tony borracho en su fiesta. En el universo Ultimate, el origen de Iron Man es muy diferente al convencional, pues a Tony le detectan este cáncer y al creer que le queda poco tiempo de vida, decide aprovechar ese tiempo y hacer algo bueno con ello, y de ahí nace Iron Man. Con el avance de las historias, notaríamos que este tumor lo hace más inteligente y resulta que se trataba de una gema del infinito. Cuando la versión retorcida de Reed Richards conocida como The Maker intenta hacerse con esta, el tumor toma conciencia y ayuda a Tony, pues él veía alucinaciones en forma de un niño, tratándose de su tumor, al cual llamó Anthony, convirtiéndose eventualmente en un joven héroe. Durante los acontecimientos de la serie de Invincible Iron Man, Tony Stark sufre de muerte cerebral, y al darlo casi por muerto, el Doctor Doom, quien llegó a ser de sus peores enemigos, deja de ser un dictador para honrar la memoria de Stark, ya que en algún punto de su estadía en la universidad, estos dos fueron buenos amigos y además, Doom toma el manto de Iron Man, destacando el hecho de que derrote con facilidad a los villanos ya que él conocía sus escondites. En un evento llamado Axis, varios Avengers se unen a los X-Men para detener a una versión retorcida de Red Skull, conocida como Red Onslaught. Aquí, la Bruja Escarlata realiza un hechizo que ocasiona que los papeles de varios personajes se inviertan, entre ellos Tony Stark, tomando un papel villanesco, y con ello crea una nueva armadura blanca usando a un simbionte, siendo el superior Iron Man del que tanto se habla, quien intentó infectar a una civilización entera con el virus Extremis con el propósito de crear una raza superior. Esto es un dato falso, quizá muchos creen esto por los acontecimientos de Civil War y posteriores, o porque la amistad que tienen no es tan significativa como lo fue la que tuvieron en el UCM, ya que en la continuidad 616, estos sí han mantenido una amistad que ha tenido sus altas y bajas, pero ciertamente para Peter, Tony Stark y Reed Richards son su ejemplo a seguir. Iron Man no ha sido un personaje muy agraciado en el mundo de los videojuegos, pues individualmente ha tenido de los videojuegos más olvidables que existen, con 2 entregas basadas en sus películas, siendo el primero nada más que un shooter en tercera persona y el segundo más de lo mismo con habilidades mejoradas y el inolvidable doblaje en castellano. ¿Estamos ya? Vale. Soy Iron Man. Lo dije.
No es broma, soy un superhéroe y os digo, es genial. Pero, ¿qué supone? Salvar el mundo, cambiar el mundo. ¿Qué quiere decir? Está muy bien eso de empezar fundaciones y poder dar discursos mientras brindamos porque creemos que estamos construyendo un mundo mejor. También está el juego de Iron Man 3 para celulares, el cual es mi favorito, siendo parte del género running que se puso de moda en esos años. Es un juego muy entretenido y lo mejor son las distintas armaduras que ofrece, permitiendo conocerlas más a fondo, cosa que se dejó de lado en la película. También mencionar su participación en los juegos de Lego Marvel y Avengers, además del infame Marvel's Avengers. Es un dato que no se ha dejado claro al 100%, pero se puede deducir que es verdad porque en varias ocasiones se ha visto que las aplicaciones de citas a veces lo empareja con hombres o por chistes sobre disculparse con hombres y mujeres por no estar disponible para una relación. Se menciona muchas veces que Stark posee 3 doctorados, siendo uno en física, otro en ingeniería mecánica e ingeniería eléctrica, aunque hay otras ocasiones en las que se dice que posee 7 doctorados, habiendo logrado estos en el MIT. Debido a la longevidad de sus historias, el origen de Iron Man ha tenido que modificarse para adecuarse a las épocas. En un principio, fue capturado durante la guerra de Vietnam. ¡La maldita guerra de Vietnam! Luego fue cambiado a Afganistán y a día de hoy, el país en que fue capturado es uno ficticio llamado Seancok. Según Stan Lee, este se inspiró en Hugh Hefner, quien es creador de Playboy, para darle la personalidad a Tony Stark que tanto conocemos. Por si esto no es lo suficientemente real, en la película de Iron Man del 2008, Stan Lee hace un cameo interpretando a este hombre. Su armadura se enamoró de él luego del arco del hombre con la máscara de hierro. Tony Stark creó una inteligencia artificial junto con una armadura la cual es una versión mejorada de su armadura modular y esta misma tenía el objetivo principal de proteger a Tony Stark, pero eventualmente sobreentendió su programación, se volvió loca y secuestró a Tony, llevándolo a una isla donde abusaría de él, a tal punto que le provocó un infarto, debido al maltrato que sufrió por parte de la armadura. Por esto es que la armadura se sacrificó para construirle un corazón artificial. Fue una idea fallida en los cómics de All New All Different Iron Man, donde se plantea que surgió de una relación de una agente de S.H.I.E.L.D. llamada Amanda Armstrong y un agente de Hydra, al cual la misma Amanda terminaría con su vida luego de enterarse que trabajaba para Hydra, por lo que le pidió a Fury que asegure el futuro de su bebé. Estuvo a punto de mandarlo a un orfanato, pero Howard Stark, quien ya era socio de Nick Fury, estaría en el hospital donde Amanda dio a luz para tomar al bebé y quedárselo. Pasaría un tiempo de que esto sería una verdad absoluta sobre el origen de Tony Stark, aunque no importaría realmente, ya que los escritores se dieron cuenta de lo confuso y estúpido que suena esto, así que eventualmente lo descanonizaron, revelando que todo fue orquestado por Mephisto para quedarse con el alma de Tony Stark. Como siempre, Mephisto la vieja confía. Esta creencia puede darse luego de los acontecimientos de la película Avengers Age of Ultron, donde tanto Tony Stark como Bruce Banner son los responsables de darle vida a Ultron, pero en el universo 616, el creador de Ultron es Hank Pym, más no Tony Stark, pero Tony sí creó a Ultron 8, siendo una versión benévola del androide, arreglando los errores que Hank cometió con el primer Ultron. También se le atribuye la creación del Ultron 12, el más peligroso dentro del canon, ya que cambió su programación de personalidad, reemplazando la personalidad de Hank Pym por la de Tony Stark, prácticamente como el que vimos en la película de la era de Ultron, pero bien escrito. Me gustaría dejar esto muy claro, ya que en los cómics de Civil War, su causa es comprensible en un inicio al apoyar el acta de registro de superhumanos, luego de las consecuencias de la explosión de Nitro,
Pero con el avance de esta historia, Tony se obsesiona con esto y siendo la época en la que aún tenía su ego muy elevado, a tal punto de encarcelar a los héroes que no apoyaran al acto, el aliarse con varios villanos, y sin mencionar las catastróficas consecuencias para Peter Parker tras haber sido forzado a revelar su identidad, dándole un papel antagónico en estos volúmenes. Ahora, si nos referimos a la adaptación cinematográfica de Civil War, se les dio varios puntos a favor y en contra, tanto a Iron Man como el Capitán América, todo esto en pro de darle más balance a la tendencia de Team Cap o Team Iron Man, pues dentro de la cinta, ambos tienen varios puntos que les dan la razón, como por ejemplo Iron Man luego de esa conversación con la madre del chico que murió en Sokovia, a su vez también para quitarle peso al Capitán América, está la temática de que este le ocultó la verdad sobre la muerte de su padre a manos del Soldado del Invierno. Viendo estos puntos, se podría decir que Tony tuvo la razón en este conflicto, pero como dije, ambos tienen sus aciertos y desaciertos en la película. La llegada de la infame Civil War 2, también marcó el fin del run de Brian Michael Bendis en los cómics del invencible Iron Man, lo que llevó a que toda esta historia y conflicto, culminaran con la muerte de Tony Stark, y no sería hasta el 2018 con la llegada de los cómics de Kieron Gillen, donde se cuenta que Tony descargó toda la información de su cerebro y se la puso a un clon suyo para regresar a la vida. En definitiva, Civil War 2 no debió existir. Como es costumbre mucho antes de estos proyectos, se tenían contemplados a varios actores elegidos por el estudio o por el director. Para la película de Iron Man, se consideraron a actores como Nicolas Cage, Hugh Jackman, Cliff Owen, Sam Rockwell y el más sonado siendo Tom Cruise, de quien hasta se creía que podría interpretar a la versión de Superior Iron Man en la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura, cosa que solo terminó en falsos rumores, hasta que finalmente se decidió por Robert Downey Jr., el papel que salvó su carrera y que según Stan Lee, él nació para ser Iron Man. La miniserie de The Ultimates, específicamente su volumen 3, sirven como preludio para el evento de Ultimatum, pero el tema del video es presentado justo en el inicio del primer número de esta serie, ya que inicia con que se ha filtrado un video de Tony Stark y Black Widow en el cual tienen intimidad de una forma muy gráfica y que además, se encuentra en todos los medios de comunicación. No se le da mucha importancia a esto ya que eventualmente, se muestra a Venom peleando con varios héroes. Este dato, fue una disimulada burla o referencia a un video similar de Kim Kardashian, que salió por esos años. Podría decirse que es muy similar a lo que mucha gente cree de Batman. En este caso, Tony tiene armaduras para contrarrestar casi cada tipo de poder, como ejemplos hay la conocida Hulkbuster, la Ultron Buster, la Thor Buster, el Phoenix Killer, entre otras, además de que en base a la Iron Spider, logró replicar el sentido arácnido de Spider-Man, también ha modificado un simbionte para adherirlo a una de sus armaduras, también ha creado una armadura llamada Iron Destroyer, la cual está hecha de uru y bendecida por Odin. También tenemos a la martillo solar, balas de repulsión gamma y antimutantes. Esos son algunos ejemplos. Aparte de estos, también está la armadura Extremis, capaz de replicar el patrón de pelea de sus oponentes y que se dice que su poder es superior al de Sentry. Tony Stark pasó 40 años con su doble vida en secreto y esto pasó durante una cita con uno de sus ligues, ya que durante esta misma, Tony se da cuenta que un carro está a punto de atropellar a un perro, cosa que Iron Man no podía permitir, así que se puso su traje frente a todos los presentes y rescató al perro sin causar daños al auto. Tras ello, su pareja se molestó por ocultarle su secreto y que lo revelara por rescatar a un mugroso perro, a lo que Tony respondió que ese perro era todo para aquel niño, esto contrastando con su adaptación cinematográfica, donde reveló su identidad durante una conferencia al final de la cinta. Yo soy Iron Man.
En las rivalidades entre fans de Marvel y DC, se ha discutido mucho de este tema, sobre si Iron Man es más inteligente que Batman, siendo ambos dos exponentes sobre usar su cerebro durante el combate. La respuesta aceptada es que Iron Man sí es más inteligente que Batman, esto porque en los crossovers que hubo entre Marvel y DC, como pueden ser Avengers y Liga de la Justicia o el del universo Amalgama, se ha dejado claro que la inteligencia de Tony es superior a la de cualquier otro humano dentro del universo DC, aunque a favor de Batman, se puede decir que es un mejor estratega. Ya vimos cómo en el universo Ultimate, la inteligencia de Tony Stark aumentó gracias al tumor o más bien gema del infinito que tenía en su cerebro que eventualmente cobraría conciencia, pero en el universo normal, se cree que su inteligencia se deba a que Howard Stark, su padre, hiciera un pacto con Mephisto, donde estipule que su hijo se convierta en el hombre más inteligente y en el mejor inventor de todos. Si bien existen personas más inteligentes que Tony, como Reed Richards o el Dr. Doom, en el ámbito de ingeniería, no hay nadie mejor que Tony Stark. Lo que exactamente se dijo es que la fortuna de Tony Stark duplica a la fortuna de Bruce Wayne. Si bien esto se basa en un recuento, podemos deducir que efectivamente, Tony sí es más rico que Bruce, ya que se ha demostrado lo internacional que puede ser las industrias Stark, con sedes a lo largo y ancho del mundo, además de que las armaduras de Iron Man están valuadas en más de $7 billones cada una. A su vez, se ha visto en las historias de Batman que las empresas Wayne se limitan a Ciudad Gótica, pero la verdad es que tanto Iron Man como Batman pueden ser tan millonarios como los escritores quieran. Es una idea errónea que se tiene sobre Iron Man, que muchos pueden creer al ver historias en las que lo involucren con villanos como el Mandarín, a pesar de que nunca se pone de por medio las ideas sobre el Islam o la discriminación a las personas de Medio Oriente. También, en una horrible miniserie conocida como Marvel, donde se parodia a varios héroes de Marvel, son Wolverine, Tony Stark y Black Panther, personajes que quedan como racistas, y demás adjetivos que involucren cualquier tipo de discriminación, pero afortunadamente es una historia no canónica, que con el pasar del tiempo se ha ido olvidando. No se trata de un fanfic de Wattpad o de algún dibujo fetichista de DeviantArt, sino que de una realidad alterna, donde se ve una boda entre el Capitán América y Iron Man, o más bien, Iron Girl, cuyo nombre es Natasha Stark, tratándose de uno de varios universos que Reed Richards vio en los cuales el conflicto de la Civil War no escaló a mayores, siendo este uno de ellos, donde el amor de estos dos evitó la guerra civil. En este universo también se ve que encarcelaron a Hank Pym debido a que causó este conflicto. Se ha revelado que en algún punto, Tony modificó la bomba gamma que creó Bruce Banner, esto ya que según Tony, Bruce había hecho un mal cálculo, lo que podía hacer que la bomba acabe con la vida de todos los presentes en el búnker, salvando la vida de todos ellos, incluyendo las vidas de Bruce Banner y Rick Jones, dándoles sus poderes, lo que eventualmente, provocaría la unión de los Vengadores. Tony Stark siempre se ha caracterizado por ser un galán, sobre todo en los cómics, ya que es ahí donde más mujeres se ha ligado, incluso llevándolas a su casa con la promesa de que les dará trabajo o comprará alguno de sus trabajos, cosa que no hace, pero en los años 80, Marvel Comics recibió varias cartas de mujeres que se habían enamorado del personaje de Tony Stark, incluso en esas épocas llegó a vender más mercancía que el mismísimo Spider-Man. Otro personaje histórico en el que se basaron para darle personalidad a Tony Stark es Howard Hughes, quien es conocido como el último gran magnate americano, ya que aparte de ser un multimillonario, también fue un ingeniero e inventor, incluso llegó a construir la aeronave más rápida de su época, inclusive, físicamente era un tanto similar a Tony Stark.
En más de un universo alternativo se ha visto a Tony Stark como el hechicero supremo, el más conocido es el de 2099, tal y como mencioné, luego de su muerte en Civil War, Tony logra pasar su conciencia o sus recuerdos por cada vez que muere, es así como llega al año 2099, nunca se explica el por qué, pero hay varios eventos donde un personaje del universo original viaja al año 2099 y se encuentra con Tony siendo el hechicero supremo. Sí, Jarvis siempre ha sido el mayordomo de la familia Stark, incluso es muy afiliado a las industrias Stark, tanto que eventualmente recibía su pensión, así como es mayordomo de Tony, también lo fue de los Vengadores una vez que Tony estableciera la mansión de los Vengadores como su sede oficial. Jarvis también tiene un poco de historia ligada a la Segunda Guerra Mundial, y como dato, empezaba a tener una especie de romance con la tía May una vez Spider-Man se unió a los Vengadores, pero esto acabó rápidamente cuando inició todo el drama del acta de registro de superhumanos. No es secreto que muy pocas personas le tenían fe a la película de Iron Man en el 2008, por aspectos como que muchas productoras rechazaron los derechos del personaje, y es que en esos tiempos Iron Man no gozaba de la popularidad que tiene hoy en día, y bajo esta premisa, y el hecho de que la película empezó a rodarse antes de que se termine el guión, es que se tenía contemplado que el antagonista, Obadiah Stane, o Ironmonger, iba a sobrevivir para continuar tomando el papel antagónico en una secuela o futuros proyectos de Marvel, pero al final se fueron a por la segura y Obadiah no sobrevivió a su enfrentamiento con Iron Man, y para la secuela los villanos fueron Whiplash y Justin Hammer. Al igual que como mencioné con el Doctor Doom, Tony también entabló amistad con un futuro villano como lo sería Otto Octavius, de quienes vimos cómo aprendió a defenderse, a ser confiado y a hablar con las mujeres. Estos dos darían fin a su amistad cuando los problemas de Tony con el alcohol iniciaron. A pesar de todo ello, Otto reconoce a Tony Stark como su igual en cuanto a conocimiento e inteligencia. En la época en la que se lanzaba un juego para videoconsolas a la par de las películas estrenadas en teatros, era el turno del videojuego de la tercera entrega de Spider-Man de Sam Raimi, y de acuerdo a personas que revisaban los archivos del juego, se tenía planeado una aparición de Iron Man dentro de este juego, y no era el único, ya que varios diálogos ocultos sugieren que el Capitán América y Daredevil también iban a aparecer, pero con Iron Man tiene más sentido ya que el videojuego de este ya estaba en desarrollo. Antes de realizar la película de 2008 con Jon Favreau, de hecho décadas antes, había planes para realizar una cinta de Iron Man y se barajaban varios directores reconocidos para realizar esta entrega, entre estos estaban Stuart Gordon, Quentin Tarantino, Jeff Vintar y Nick Cassavetes. En la mayoría de estos casos, se tenía planeado al Mandarín como villano principal. En la película de Cassavetes, también se sabe que la trama involucraba a Howard Stark como el villano y él era máquina de guerra. En la película de Jeff Vintar se hablaba de traer a modo como el villano. En la historia conocida como el Día del Juicio, se habla de que existió un celestial conocido como el Progenitor, cuya muerte se dio en los primeros años de vida de la Tierra, lo cual se dice que es la razón por la que muchos habitantes de esta tienen superpoderes y su cadáver se encuentra en el Monte de los Vengadores. El resto de celestiales buscaban revivirlo para que cumpla la función de un nuevo dios y que juzgue las acciones de los habitantes de la Tierra. Estos usaron la ayuda tanto de Tony Stark y Mr. Sinister para revivirlo, usando los patrones mentales de Stark. Estos lo logran, y de esa forma, el Progenitor considera que la Tierra es indigna y procede a ordenarle que se autodestruya, pero al no poder de esa forma, los X-Men, Mr. Sinister y Stark, se infiltran dentro de él, y logran hacer que el Progenitor se autodestruya, lo cual revierte todo el daño que hicieron los Celestiales, y el Progenitor vuelve a tomar su lugar como el Monte de los Vengadores.
Por si no ha quedado claro, Tony Stark y el Dr. Doom siempre han tenido una relación muy extraña. Doom encuentra en Iron Man un rival a su ego. Está muy claro que ambos son hombres sumamente inteligentes y calculadores. Los dos son grandes inventores y poseen su propio imperio que construyeron y expandieron. La realidad es que Doom en realidad admira a Iron Man y lo considera un igual. Un gran cumplido de alguien con un severo complejo de superioridad. Doom admira la brillantez de Tony Stark a la hora de resolver problemas y diseñar tecnología, lo cual es conveniente cuando los héroes tienen que unir fuerzas con el Dr. Doom para enfrentar una amenaza más grande, pero nuevamente, el choque de egos hace que estas alianzas no sean permanentes. En el momento en que Iron Man había sido creado en 1963, su simbolismo se centraba en la superioridad tecnológica y defensa del sistema capitalista. El conflicto de la Guerra Fría se centraba en los avances tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. En este contexto tenemos a Iron Man, como dije, siendo un hombre americano de gran capital, que invirtió sus recursos en construir un traje con la capacidad de volar y disparar armamento. Por otra parte, tenemos a su antagonista principal en el Mandarín, un personaje chino que encarna un discurso soviético, conflicto el cual obviamente lo ganaría Iron Man. Incluso a día de hoy está muy normalizado usar medios de entretenimiento para entregar un mensaje en pro del país de origen de estos, solo que Estados Unidos no es muy discreto en estos temas. Cuando Marvel había vendido los derechos de varios de sus personajes a diferentes estudios, Iron Man fue un personaje que pasó por estudios como Universal y Fox, los cuales no hicieron nada con él, y antes de que regrese con Marvel, los derechos le pertenecían a New Line, quienes sí tuvieron intenciones de realizar una película del personaje, la cual se tenía planeado que llegara en el 2005, pero el estudio dio marcha atrás ya que el director de este, Bob Shaye, dijo que no tenía sentido que tuviera una armadura demasiado pesada para volar. Inmediatamente los derechos del personaje regresaron a Marvel tras ello. Cuando mencioné los acontecimientos del día del juicio, este celestial llamado el progenitor, fue resucitado en base a los patrones mentales de Tony, habiendo sido parte de que se consideraba como el monte de los Vengadores, y lo curioso es que este mismo consideró a Tony como su padre, ya que al haberlo resucitado con una nueva mentalidad, y que encima, se trata del mismo Tony, no es descabellado que sea un invento con conciencia de Iron Man. Jon Favreau, director de las películas de Iron Man, sacó 3 cómics luego del estreno de la primera cinta, siendo uno un libro de artes y 2 ejemplares los cuales se llaman Viva Las Vegas, las cuales se ubican entre la primera y segunda película del personaje. Como lo dice el título, Tony Stark va a Las Vegas para obtener el tipo de diversión característica de Tony Stark, y la problemática se da cuando se habla de una plaga de reptiles que asustan a la población de la ciudad. Aquí es cuando Tony debe enfrentarse al villano conocido como Fin Fan Zhu. Más que algo que aporte al lore del personaje, es más bien una historia de aventuras y mero entretenimiento. Las historias Darkhold son historias alternativas de varios personajes del universo Marvel, cuyas historias recibieron una retorcida modificación. Como ejemplo está la historia de Iron Man, la cual parte desde su origen en aquella cueva, viviendo casi los mismos acontecimientos, solo que en esta ocasión, Tony fusiona la armadura con su cuerpo, ya que esta experiencia lo hizo ver como una persona débil. Es así como prácticamente reemplaza su piel y varios órganos por hierro. Esto también hace que pierda la razón y quiera convertir a todas las personas en sus semejantes metálicos.